En esta situación, si se dan cuenta, la que nosotros teníamos el día de ayer era la proyección del vector B sobre el vector A. Pero en caso de que se nos pida al revés, por ejemplo, la proyección del vector A sobre el vector B, nuestras fórmulas cambiarían de la siguiente manera. Primero, la componente o proyección escalar, en este caso de A sobre el vector B, sería simplemente el producto punto entre el vector A y el vector B, divididos, pero entre la magnitud del vector B, simplemente es al revés. Ahora, si tuviéramos que calcular la proyección, en este caso, del vector A sobre el vector B, sería aquí A punto B, magnitud de B, todo esto entre paréntesis multiplicado por el vector B entre la magnitud del vector B. Esa sería la proyección, sería la variación en caso de que nosotros tuviéramos que encontrar la proyección de A sobre B o la componente de, en este caso, de A sobre B. O sea, al revés. Bueno, ahora vamos a realizar entonces el ejemplo. En este caso vamos a calcular el producto punto entre el vector A y el vector B. Noten que nuestros vectores ahora están en forma de los vectores IJ, nada más porque son vectores en dimensiones. Entonces el producto punto sería multiplicar componente por componente. En este caso sería 4 por 2, en este caso sería 8. Luego tendríamos 1 por 3, va a quedar aquí más 3. 8 y 3 va a quedar 11. Vamos a calcular ahora la magnitud del vector B. Magnitud del vector B va a ser la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes. Observa que la primera componente del vector B es 2, por lo tanto, si yo lo elevo al cuadrado va a ser 4. Más, siguiente componente del vector B va a ser 3, si lo elevo al cuadrado va a ser 9. 9 y 4 va a ser 13, va a quedar aquí raíz de 13. Es lo que nos quedaría a nosotros. Ya que tenemos eso, vamos a empezar a calcular la que es la componente, todo por aquí. Componente también conocida como proyección escalar, la componente del vector sobre el vector B va a ser el producto punto, que en este caso es 11, sobre la magnitud del vector B, que en este caso es raíz de 13. Aquí tendríamos lo que es la componente. Vamos a colocar la proyección. Lo que es la... Y todo esto quedaría multiplicado sería de 13, por esta raíz de 13 en la parte de abajo nos va a quedar simplemente 13. Y 11 por 2 va a quedar aquí 22, raíz de 13 por raíz de 13 nos va a quedar aquí 13. Y 11 por 3 nos va a quedar aquí 33. Entonces, esta sería la proyección del vector A sobre el vector B. Sí notaron, entonces, van a agregar entonces estas formulitas, las formulario, que serían, digamos, si nos pidieran las proyecciones, pero ahora, o la componente, pero ahora del vector A sobre el vector B. Las que vimos ayer eran al revés, de B sobre A, y aquí son de A sobre B. Tenemos ya ambas posibilidades en caso de que nos llegara a tocar en el examen alguna de estas dos cuestiones. Porque si salen en el examen salen tanto encontrar las proyecciones de B sobre A, o bien al revés, la de A sobre B, pero ya tendríamos ambas posibilidades cubiertas. Ahora, hay algo que se conoce también como proyección ortogonal de un vector a otro. En este caso, puedes observar aquí las figuritas que están aquí observadas. Tenemos dos vectores. El vector está aquí como en color marrón, va a ser el vector A. Y el vector que va a estar aquí en la parte de abajo donde estoy pasando el cursor, esta parte, va a ser el vector B. Si tú observas la sombra que hace el vector A con respecto al vector B, es este vector que está aquí. Por lo tanto, este es el vector de proyección de A sobre B.
Pero ¿qué pasaría si yo quisiera hacer una proyección del vector A, pero que esa proyección resultara ser ortogonal al vector B? Esa proyección sería este vector en color negro que está aquí. Este que está aquí, este. Que si tú lo trasladas, recuerda que los vectores no cambian sus propiedades si tú lo empiezas a mover a lo largo del plano. Si tú trasladaras este vector a esta posición, es decir, que quedara de esta forma, que el vector quedara en esta parte, según lo que aprendimos cuando vimos la representación geométrica de los vectores, este vector representaría la resta entre el vector A y el vector de proyección de A sobre B. No el vector B, sino el de proyección. Y recordemos que sería A menos proyección de A sobre B. ¿Por qué iniciamos con A? Porque recuerda la representación gráfica que habíamos dicho. El vector apunta hacia el vector que inicia la resta. Por eso es que se dice que este vector es esta expresión que está aquí. Por lo tanto, cuando nosotros queramos encontrar una proyección, cada vez que ustedes vean una expresión como esta, que está aquí, como esta que está aquí, de que sea un vector en negritas menos la proyección de A sobre B, esto es el vector, este se le conoce como proyección ortogonal de A sobre B. Cada vez que vean esta proyección ortogonal de A sobre B. Vamos a calcular entonces para estos vectores, vamos a calcular esa proyección ortogonal de A sobre B. En este caso, si te das cuenta, necesito encontrar la proyección de A sobre B primero. Vamos a encontrar la proyección de A sobre B. Vamos a anotarlo aquí. La proyección de A sobre B. Un comentario que debo señalar es el siguiente también. La proyección se puede representar con una J o también se puede representar con una Y. Ambas opciones son válidas. Y para encontrar la proyección, necesito encontrar primeramente la componente del vector A sobre el vector B. En este caso, observa, vamos a utilizar las fórmulas que acabamos de agregar. Estas que están aquí abajo, las que están aquí en color verde. Por lo tanto, vamos a tener aquí que es el producto punto entre el vector A y el vector B dividido entre la magnitud del vector B. Sacamos entonces primero el producto punto entre el vector A y el vector B. Aquí están las componentes del vector A y el vector B. Recuerda que para realizar el producto punto es multiplicar cada componente con la primera componente del otro vector y sigo sumando. Primeras componentes son las de I, 3 por 2, 6. Siguientes componentes son las de J, menos 1 por más 1, menos 1. Siguientes componentes las de K, 5 por 2 más 10. ¿Sí? Entonces será 6 más 10, 16, menos 1 va a quedar aquí un 15. Vamos a sacar ahora la magnitud del vector B. No es más que la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes sumados. La primera componente es 2, al cuadrado es 4, más segunda componente es 1, al cuadrado va a ser 1, segunda componente es 2, al cuadrado va a ser 4. 4 y 4, 8 y una 9, raíz de 9, y esto va a ser 3. Esta es la magnitud. Por lo tanto, esta parte podríamos decir que va a ser 15 tercios. El producto punto es 15, la magnitud es 3, 15 entre 3 va a quedar ahí, un 5. Entonces, esa es la proyección o la componente o la proyección escalar. Ahora, recordemos que la proyección de A sobre B simplemente es vector A punto vector B entre la magnitud del vector B. Todo esto va a ir multiplicado por vector B dividido entre su magnitud. Si observamos aquí, lo que nos dio la primera parte de este producto fue 5, que fue lo que tuvimos en la componente. Va a multiplicar al vector B dividido entre su magnitud. Observa que las componentes del vector B son 2, 1 y 2. Cada una de esas componentes va a ir dividido entre la magnitud como nos está indicando aquí. Esa magnitud es 3, por lo tanto va a quedar 2 tercios, coma. En la siguiente parte va a ser 1 tercio, coma, 2 tercios. De esta forma. Entonces, esta parte nos va a quedar así. 5 por 2 va a quedar aquí 10 tercios. 5 por 1 va a quedar aquí 5 tercios. 5 por 2 tercios va a quedar aquí, coma, 10 tercios. Y ahí está. Esta es nuestra proyección del vector A sobre el vector B. Voy a poner aquí otra vez por si no se ve. Proyección del vector A sobre el vector B. Vamos acá entonces la proyección ortogonal, que no es más que el vector A menos la proyección del vector A sobre el vector B.
Voy a dibujar este, que no se ve bien. Es el vector A. Vector A. ¿Quién es mi vector A? Sus componentes son 3, menos 1 y 5. Lo estoy tomando de esta parte. Observa, aquí está el vector A. Menos la proyección. La proyección, ¿quién va a ser? Lo que acabamos de tener aquí arriba es 10 tercios, 5 tercios, 10 tercios. Me quedaría de esa forma. Entonces, ahora voy a realizar esa resta para obtener ese vector ortogonal. Al realizar la resta, lo que nosotros obtendríamos es 3 enteros menos 10 tercios. 3 enteros tiene 9 tercios. Si a 9 tercios le quitas 10 tercios, te va a quedar menos 1 tercio. Menos 1 entero, menos 5 tercios. Menos 1 entero son 3 tercios. Menos 3 tercios, menos 5 tercios, menos 8 tercios. Siguiente, 5 enteros menos 10 tercios. Recuerda que 5 enteros tiene 15 tercios. Quítale 10 tercios, te va a quedar 5 tercios. Entonces, ese vector que estábamos buscando, lo podemos dejar escrito en términos de paréntesis angulares o podemos escribirlo en términos de los vectores base estándar de esta forma. Cualquiera de las dos formas para entregar la respuesta es correcta. ¿Sí? Para que tú puedas saber, digamos que estás bien, lo que tienes que hacer es el producto punto de este vector que acabas de obtener con el vector B, porque es una proyección de A ortogonal a B. Si tú haces el producto punto de forma mental, pues te vas a dar cuenta que sí va a quedar, porque va a quedar menos 2 tercios, menos 8 tercios, menos 10 tercios, 2 por 5 tercios, 10 tercios, va a quedar 0. Entonces son ortogonales. Entonces esto se reconoce como la proyección ortogonal de A, la proyección de A ortogonal a B. Sería de esa forma. Y esta es la nueva fórmula que nosotros vamos a agregar entonces. Así se representa, como aquí está encerrado en esta parte del cuadro de la parte izquierda, pero le ponen que se lee como proyección de A ortogonal a B. Le hacen esa notita aquí, por favor, en esta parte, en su formulario. ¿Sí les quedó claro el procedimiento? Bueno, entonces pasamos a nuestro siguiente tema. Ya no será para complementar esos dos ejemplos, nos hacían falta para complementar lo del día de ayer. Y bueno, pasamos a nuestro siguiente tema. El siguiente tema se le conoce como el otro producto que les mencionaba. Cuando multiplicábamos dos vectores, yo les mencionaba que había dos productos conocidos. Era el producto cruz, el producto punto, que fue el primero que vimos, o producto escalar, el que estuvimos viendo a lo largo de estos días. Y el segundo tipo de producto se le conoce como producto cruz, o también es conocido como producto vectorial. ¿En qué consiste este producto? Bueno, primero, vas a tener dos vectores no cero, o sea, que sus componentes sean diferentes de cero. O sea, puedes tener que una componente sea cero, sí, pero que no todas sean cero. El objetivo es que te van a dar dos vectores, donde estos dos vectores, en este caso A y B, van a tener tres componentes. Es decir, que van a pertenecer al espacio vectorial de 3 dimensiones. Pero en ocasiones, como vamos a ver más adelante en varios problemas y cuestiones, también incluyendo en estática lo van a ver, van a necesitar o van a tener la necesidad de encontrar un tercer vector que resulte ser ortogonal a estos dos vectores, al vector A y al vector B. Bueno, entonces, como yo quiero encontrar un tercer vector que sea ortogonal a estos dos, otra forma de decirlo es que si ese tercer vector que quiero encontrar lo voy a llamar C, como está aquí, con componentes C1, C2 y C3, lo que yo requiero es que este vector al realizar su producto punto con el vector A y su producto punto con el vector B sea igual a 0, para que así yo pueda decir que este vector C es ortogonal a estos dos. Entonces, repito, en ocasiones vamos a tener dos vectores que van a pertenecer al espacio de 3 dimensiones, un espacio vectorial de 3 dimensiones, o un espacio de 3 dimensiones, vamos a tener dos vectores y vamos a tratar de buscar un tercer vector llamado C que resulte ser ortogonal a estos dos vectores. Esa va a ser la cuestión. Y el procedimiento de encontrar eso es a lo que le vamos a llamar el producto cruz. Pero vamos a desarrollar ese procedimiento. Como comentarios, este tipo de producto solo se va a realizar en el espacio de vectorial de 3 dimensiones, es decir, con vectores con 3 componentes. Se hace de esa forma porque a partir del, por ejemplo, de 4 dimensiones, pues no tenemos una representación todavía gráficamente, por eso nos limitamos a 3. Y en 2, porque digamos que gráficamente no es cómodo o no se puede representar un tercer vector que sea ortogonal a otros dos, porque por la figura del espacio de 2 dimensiones podría ser ortogonal a uno, pero el otro podría ser paralelo o ninguna de las dos cosas.
Es por eso que este tipo de producto solo se limita a 3, es decir, a 3 componentes, a un espacio vectorial de 3 dimensiones. Este producto, como vamos a ver más adelante, es muy útil a la hora de encontrar planos y rectas, y de hecho una aplicación que ustedes le van a dar a este tipo de producto va a ser para encontrar el momento de una fuerza en el espacio de 3 dimensiones, pero eso lo van a hacer en estática. Entonces seguimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues las condiciones que nosotros necesitamos es que se cumpla que el producto punto entre los dos vectores AC y BC sea igual a 0. En otras palabras, si las componentes son A1, A2, A3, B1, B2 y B3, C1, C2 y C3, que se cumplan estas dos ecuaciones. Si ustedes notan, estas dos ecuaciones que están aquí mostradas son el desarrollo del producto punto de A con C y el producto punto de A con B. Yo quiero que ese desarrollo sea igual a 0. Es lo que yo necesito. Por lo cual, si yo quiero encontrar un tercer vector, significa que el vector A y el vector B deben ser vectores conocidos. O sea, tú debes conocer cuáles son las componentes del vector A y del vector B para que puedas obtener ese tercer vector C. Obviamente las componentes del vector C van a ser desconocidas, tú vas a tenerlas que encontrar. Entonces, suponiendo que en estas dos ecuaciones la única incógnita es C3, C2 y C1, o sea, A1, B1, A2, B2 y A3, B3 son conocidos, porque son las componentes de los vectores conocidos. Las incógnitas serían C1, C2 y C3. Hay que encontrar esas incógnitas. Para hacerlo, lo primero que voy a hacer es multiplicar la primera ecuación por B3. Oye, como son 3 incógnitas y son 2 ecuaciones, recuerda que para resolver un sistema de ecuaciones tienes que tener la misma cantidad de incógnitas que la misma cantidad de ecuaciones. Entonces, en otras palabras, aquí lo que yo pretendo hacer es eliminar una de las variables o de las incógnitas. En este caso voy a tratar de eliminar a la incógnita C3. Para ello voy a multiplicar por B3 la parte de arriba y la parte de abajo voy a multiplicarla por A3. Si hago esto, la parte de arriba me va a quedar así. A1 por C1 por B3 más A2 por C2 por B3 más A3 por C3 por B3 y 0 por B3, 0. Va la ecuación de abajo por A3, quedaría A3 por B1 por C1 más A3 por B2 por C2 más A3 por B3 por C3, todo esto A3 por 0, pues 0. Ahora vamos a restarlos de esta forma. Si se dan cuenta, al restarlos, en esta otra parte que está aquí, bueno, vamos a ponerlo aquí para que lo vean, sería A1, C1, B3 menos el de abajo que sería A3, B1, C1, de esa manera. El que sigue quedaría más A2, C2, B3 menos A3, B2, C2. Pero, ¿qué creen que va a pasar con estos términos cuando se resten? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pase con esos términos? Se van a volver 0, ¿no? Se volverían 0 esos dos términos porque son iguales. Un orden diferente, pero los elementos son lo mismo y como son productos se pueden volver 0 entre ellos. Todo esto igualado con 0. Si tú observas, en este primer término, en el que está aquí, tienes un factor común. El factor común es C1. Lo factorizamos y nos va a quedar la parte de aquí abajo. Vean ustedes que si esta parte me factorizan a C1, pasan a la parte de abajo. Vean cómo C1 fue factorizado, pero era esto mismo que teníamos aquí. Y en la parte que está aquí, el factor común era C2. Si lo factorizan, pueden llegar a la parte que está aquí abajo. Bueno, entonces recuerden, las incógnitas son C1, C2, C3. Ya que tenemos toda esa parte, voy a pasar a un siguiente elemento y le voy a dar un nombre a cada uno de estos elementos. Esto que está aquí entre paréntesis, le voy a dar el nombre de P. Y esto que está aquí entre paréntesis, le voy a dar el nombre de Q. Al hacer eso, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar esta parte, vean. Va a quedar escrito así. P por C1 más Q por C2. Recuerda que lo que acompañaba P lo que acompañaba C1 lo llamé P y lo que acompañaba C2 lo llamé Q. Entonces, para que esta ecuación sí se pueda dar el 0, C1 tendría que tomar el valor de Q, como aquí indica, y C2 tendría que tomar el valor de menos P. Porque si te das cuenta, si C1 es Q, quedaría P por Q. Si C2 es menos P, va a quedar menos P por Q. Y PQ menos PQ, 0.
Entonces, para que esta ecuación se satisfaga, C1 tiene que adquirir el valor de Q y C2 tiene que adquirir el valor de menos P. Entonces, observa lo siguiente. C1 es Q. Q habíamos dicho que era que acompañaba a C2. Entonces, fíjate que el A2, B3 menos A3 y B2, A2, B3 menos A3 y B2 es el valor real de C1. Ya hemos encontrado el valor de la primera incógnita. Y el valor siguiente es el que acompaña a C1, que es P, pero negativo. Es por eso que A3B1 va a ser el positivo y A1B3 va a ser el negativo. ¿Vean? A1B3 es el negativo. Aquí está. Esta parte. Aquí lo tenemos. Y ese valor de C2. Y listo. Ya tenemos las incógnitas C1 y C2. Ya solo nos faltaría obtener la tercera incógnita. La tercera incógnita llamada C3. ¿Cómo obtendrías a C3? Bueno, si ya tienes a C1, ya tienes a C2, puedes regresar a cualquiera de estas dos ecuaciones, cualquiera de las dos que están aquí, y vas a sustituir el valor de C1 y vas a sustituir el valor de C2. Y al hacer eso vas a despejar a C3 y automáticamente vas a tener su valor. La pregunta es, ¿sí entienden cómo se obtiene a C3 o no entendieron cómo se obtendría C3? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, para si alguien no lo entendió bien, simplemente para obtener a C3 vas a tomar el valor de C1, vas a tomar el valor de C2, te vas a regresar a cualquiera de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, si escoges la primera, vas a poner A1 por lo que vale C1, más A2 por lo que vale C2, más A3 por C3. Entonces, simplemente vas a tomar todos estos términos que te salgan de sustituir, los vas a mandar al lado derecho, cambiándoles el signo, y como paso final los vas a dividir entre A3. Al simplificar, te vas a dar cuenta que el valor de C3 es toda esta parte que está aquí. Entonces, los componentes de ese vector C deben ser estos que están aquí. El valor de el componente A2 por el componente B3 menos el componente A3 por el componente B2, coma, y así sucesivamente. Todo esto es el valor de las componentes de ese tercer vector. Entonces, podemos darnos cuenta que ese vector C que estábamos buscando va a ser ortogonal tanto al vector A como va a ser ortogonal al vector B, siempre y cuando las componentes del vector C se obtengan como acabamos de deducir aquí en la parte de abajo. Si las componentes del vector C se obtienen de esta manera, garantizamos que este nuevo vector va a ser tanto ortogonal a A como ortogonal a B. Y esto es a lo que se le conoce como el producto cruz. Es decir, que A cruz B se convierte en ese vector C que acabamos de ver acá. Ese es el producto cruz. ¿Sí les queda claro? Ahorita les digo por qué se le llama producto cruz, por qué le dan ese nombre. Y eso está aquí en la definición. Vean, el producto cruz de dos vectores, recuerden que este producto se le da nada más en el espacio vectorial de 3 dimensiones, es decir, que los componentes de los vectores nada más sean 3. Se obtiene de esta forma. Ya se los expliqué por qué nada más en 3 dimensiones. Se obtiene con esta formulita que está aquí. La van a agregar a su formulario. Se le llama producto cruz a este vector resultante. Lo que estoy subrayando, como es un vector, o sea, vean, el producto cruz da como respuesta a un vector. A esto se le llama producto cruz, pero también es conocido como producto vectorial debido a que la respuesta es un vector. Porque si ustedes recuerdan, teníamos otro tipo de producto. El otro producto era el producto punto. El producto punto como resultado te daba un número real. Por eso es que hasta este producto se le decía producto escalar porque su respuesta era un número que también aquí es conocido como escalar. En cambio, el producto de aquí arriba te da como respuesta un vector. Por eso también se le puede llamar producto vectorial porque su respuesta es un vector. Vean la diferencia entre los dos productos. Mientras uno te da un vector, el otro te da un número real. El primero se aplica en el espacio vectorial de 3 dimensiones, el segundo en cualquiera. Entonces, aquí están las diferencias entre estos dos productos. Ahorita les digo por qué producto cruz se llama así. Bueno, ahora, esta fórmula se dan cuenta está un poquito extensa a memorizarla, por lo que hay una pequeña forma de poder recordar lo que es esta fórmula. Hay una manera. Y esa fórmula es mediante lo que se conoce como el determinante. Determinante que ustedes tuvieron que haber abordado en la materia de álgebra lineal. ¿Ya llevaron álgebra lineal? No, profe. ¿Ya no? No, profe.
Bueno, entonces, bueno, a lo mejor algunas prepas ya les enseñan a resolver determinantes, pero si no, les explico nada más cómo se hace, ya el por qué y qué significa se los van a decir en lineal, es una explicación algo extensa. Y bueno, va a ser de la siguiente manera. Hagan de cuenta, si tú tienes elementos, esto que está aquí se le conoce como determinante. Se acomodan de esta forma. Un elemento aquí, un elemento aquí, un elemento aquí, un elemento aquí. Esto se conoce como un determinante. Algunos lo mencionan como de 2 por 2, porque hay dos filas y hay dos columnas. Pues se le dice de 2 por 2. Pueden haber determinantes más grandes, si puede de 3 por 3, 4 por 4, etcétera. Pero en el caso de que tengas un determinante de 2 por 2, como aquí están, A, B, C y D van a ser números. Pueden ser literales también, pero ahorita vamos a pensar que son números. La forma de calcular el determinante es mediante un producto cruzado. Este elemento va a multiplicar a D y este elemento va a multiplicar a B. Primero vas a colocar el producto de A por D y se colocaría aquí. Y luego vas a colocar el producto de C por B. Pero lo que te salga, imagínate aquí, es más C por más B, es más CB o más BC. Pero cuando multiplicas en la dirección que parte desde C hacia B, el resultado de este producto siempre se le va a cambiar el signo. Por eso se coloca aquí un signo negativo. El por qué ahí se los van a explicar en línea. Entonces aquí se le cambia lo que es el signo negativo. A por D y C por B quedaría escrito de esta manera. Esto se le conoce como un determinante de 2 por 2 y así se resuelve. Ejemplo, aquí tienes un determinante de 2 por 2 con elementos 2, 1, menos 6, 4. Para sacar su determinante se quedaría 2 con 4, menos 6 por 1, y aquí va a ir lo que es un menos. Sería, por ejemplo, 2 por 4, aquí te va a quedar un 8. Menos 6 por 1 es menos 6, pero como te dije, cuando multiplicamos en esta dirección, siempre se le cambia el signo a tu resultado. O sea que lo voy a poner como más. Y 8 y 6 va a dar 14. Este es el determinante. Y van a ver también qué uso se le puede dar el determinante. De hecho, uno de los usos es para ver si nuestro sistema de ecuaciones va a tener soluciones o no. Ahora, bueno, ese es un determinante de 2 por 2, pero el determinante de 3 por 3 cambia un poquito. Por ejemplo, si se dan cuenta, ahora tengo 3 filas y 3 columnas. 3 filas, 3 columnas. ¿Cómo se resolvería un determinante en caso de que sea por 3 por 3? Van a aprender varios métodos para hacerlo en álgebra lineal, pero el que está representado aquí, que es el tradicional que se utiliza para el producto cruz, se le conoce como el método de cofactores. Este se le conoce como el método de cofactores y consiste en lo siguiente. Tú puedes ser libre de seleccionar cualquier fila que veas del determinante para comenzar o cualquier columna puedes seleccionar. Cualquier fila, cualquier columna, eres libre de escogerla. Supongamos que tú elegiste la primera fila, que es esta, que tú hayas elegido esta primera fila. Vas a comenzar, para resolver este determinante, vas a tomar al elemento de la primera fila y lo vas a colocar aquí, vean, A1. Y luego, cuando hagas eso, vas a tapar la fila, o sea, vas a fingir que ya no existe la fila a la que pertenece. Esta fila la vas a tapar, vas a fingir que pues ya no existe toda esta fila y vas a tapar también la columna a la que pertenece, la tapas. Cuando tapes la fila a la que pertenece a uno y la columna, te vas a dar cuenta que te van a quedar 4 elementos. Estos 4 elementos se arrastran y se colocan aquí como un determinante de 2 por 2. Ahora, cuando termines eso, vas a hacer lo mismo, pero ahora vas a ir avanzando. Recuerda que la fila que tomaste es esta. Vas a ir avanzando. Ahora vas a seleccionar el segundo elemento, que en este caso es A2, y lo vas a colocar aquí. Pero el criterio de signos en el método de cofactores es el siguiente. Como A1, A2 y A3 van a ser números, el número A1 va a ir multiplicado por un más. El número que sea A2, sea positivo o negativo, va a ir multiplicado por un menos. El siguiente va a ir por un más, luego sería menos, más, etc. El método de cofactores no solo se limita a determinantes de 3 por 3, puede ser determinantes de más grandes, 4 por 4, 5 por 5, etc. Siempre va intercalando los signos, más, menos, y abajo menos, más, menos, siempre intercalándose. Nunca van signos iguales. Y siempre estos van a ir multiplicando tus elementos que escojas de tu fila o columna. Bueno, entonces, en este caso, si te das cuenta, el elemento A2 le va a corresponder multiplicarse por un signo negativo. Igual vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a tapar la fila a la que pertenece A2 y la columna a la que pertenece. Los 4 elementos que te sobran, que son B1, C1, B3 y C3, son los que vas a colocar aquí. A3 luego va a ser exactamente lo mismo. Vas con A3, este va a ir por un más, por eso aquí es más A3.
Vas a tapar igual la fila a la que pertenece, la columna, y los 4 elementos que te quedan son los que van a ir acá. Y resuelves ese determinante. Esta solución, cuando resuelves el determinante de 2 por 2, lo multiplicas por A1, resuelves este determinante, lo multiplicas por A2, resuelves este determinante y lo multiplicas por A3, eso es el valor del determinante de 3 por 3. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos a esta parte. Si tú quieres hacer el producto cruz entre dos vectores, en este caso es A cross B, vamos a auxiliarnos de la forma de calcular un determinante de 3 por 3 por el método de cofactores. Vas a colocar en la segunda fila, es decir, esta, los componentes de tu vector A. Y en la tercera fila vas a colocar los componentes del vector B. La primera fila vas a colocar los vectores de base estándar para completar la forma del determinante de 3 por 3, ya que un determinante siempre, digamos, es como cuadrado, así siempre va a ser 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, etc. Entonces, el determinante, la fila IJK es para completar el determinante que sea de 3 por 3 y nos sirva de auxiliar para calcular este producto cruz. Entonces, si vuelves a aplicar el método de los cofactores y en esta ocasión señalas o seleccionas la primera fila, date cuenta que va a quedar I, tapa su fila, tapa su columna, los 4 que te quedan son los que están aquí. Luego va a ser menos, vean, que se pone el menos por el signo de los cofactores que les decía, y va J, tapamos fila, tapamos columna y sus elementos son A1, B1, A3, B3, y aquí está. Luego lo mismo con K, tapas fila, tapas columna y los que te quedan que son estos van acá. Y ya, entonces al realizar estos productos, por ejemplo, desarrollar este determinante, vean, va a ser A2 por B3 menos B2 por A3. Y eso, vean, aquí está A2 por B3 y B2 por A3, recuerda que se cambia el signo, va a ser esto que está aquí, A2 por B3 menos A3 por B2, la primera componente, vean, menos B2 por A3. Entonces quiere decir que este determinante te da la primera componente del producto cruz. Y en la siguiente te va a quedar menos A1 por B3 menos B1 por A3. Quiere decir que aquí la componente en J va a ser menos A1 por B3 menos B1 por A3. Todo esto aquí por J es la segunda componente. Pero por este menos que está aquí, quiere decir que el A3 por B1, que aquí es negativo, se va a volver positivo. Y veamos que aquí que A3 por B1, vean aquí, es positivo, como les dije, porque el B1, B3 se multiplica por el signo aquí afuera. Y el A1, B3, que era positivo, aquí dentro de los paréntesis, por el signo que está afuera se va a volver negativo, como está aquí, y nos da la segunda componente. Y lo mismo va a pasar cuando resuelvas este determinante de acá de acá, te va a dar la tercera componente. Entonces, por eso se le llama producto cruz, porque la forma de calcularlo es mediante un determinante que simula una cruz. Es la forma de hacerlo. Entonces, esto es la forma de recordar esta fórmula mediante un determinante de 3 por 3. Entonces, hagamos un ejemplo para que les quede un poquito más claro esto. Vamos a encontrar el producto cruz de esos dos vectores. Observa que te lo están dando, pues, con 3 componentes como esperábamos para poder realizar el producto cruz. Vamos a colocarlo aquí. Producto cruz entre el vector A y el vector B. Recordemos que la primera fila es la fila de apoyo, que son los vectores base estándar, IJK. La segunda fila son las componentes de tu vector A. Las componentes de tu vector A son 1, 3 y 4. Las colocas 1, 3 y 4. Componentes del vector B, 2, 7 y menos 5. 2, 7 y menos 5. De esta forma. Y empezamos a resolverlo por el método de cofactores. Vamos a elegir la primera fila, esta que está aquí. Recuerda que puede ser la fila que tú quieras, la de segunda, la tercera o columna, te va a dar lo mismo al final. De hecho, la recomendación es que al utilizar el método de cofactores es que selecciones la fila o columna que tenga más ceros porque te va a ayudar al cálculo de los determinantes más rápido. Porque, digamos, si una fila valiera 0, haz de cuenta que aquí vas a tener 0 por un determinante, pues ya ni siquiera haces el determinante, va a darte 0. Entonces te lo puedes brincar al siguiente. Bueno, entonces aquí ya tenés primero lo que es la letra I. Tapamos fila, tapamos columna. ¿Cuáles son los elementos que nos quedan? 3, 7, 4 y 5. Menos 5. 3, 4, 7 y menos 5. Muy bien. Ahora, va J y quedaría tapo fila, tapo columna, 1, 4. Vean, tapo fila, tapo columna y sería arriba 1, 4 y abajo 2 menos 5 los que sobraron. Sin embargo, aquí tengo un error. ¿Cuál creen que sea mi error? El signo tenía que ser menos. Exactamente, muy bien. El signo, exacto. Tiene que ser menos por lo de los cofactores que les dije. Ahora va acá.
A ver si alcanzan a ver. Tapan la fila de K y la columna. Los que quedan es 1, 3. Se tapa la fila de K y su columna que es esta. Y el que te queda es 1, 3 y 2, 7. 1, 3 y 2, 7. Y quedan así. ¿Sí entendieron cómo se colocan los determinantes aquí? Sí. Sí, bueno. Sí. Entonces, ahora va a ser lo siguiente. Va a quedar I, que multiplica 3 por menos 5, menos 15, ¿de acuerdo? 7 por 4 es 28, pero recuerden, siempre que multipliquen en esta dirección, le cambian el signo. Por eso aquí va a quedar menos 28. Menos J, ahora aquí sería 1 por menos 5, menos 5. 2 por 4 va a quedar aquí, menos 8. Es 8 positivo, pero recuerden que le cambio el signo. Luego aquí sería más K, 1 por 7 es 7. Aquí sería 2 por menos 3, va a quedar menos 6. Bueno, es 2 por 3, 6, pero recuerden que le cambiamos el signo, ¿sale? Entonces, ahora, ya que hicieron esto, van a reducir los términos o van a realizar las operaciones aritméticas que indiquen. Por ejemplo, aquí es menos 15, menos 28 es menos 43, y eso hace menos 43 y menos 5, menos 8 es menos 13. Por menos J va a quedar más 13J. 7 menos 6 es 1, por K va a quedar más K. Quiere decir que el producto cruz de estos dos vectores es el que está aquí. Recuerda que se puede dejar escrito así o lo puedes escribir en paréntesis angulares, que sería menos 43, 13 y 1. Este es el producto cruz. Mi pregunta es si le entendieron. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Ya si quieren, ustedes pueden hacer el producto punto de este vector, por ejemplo, con A y van a ver que les va a dar 0. Ahora, otro comentario que tengo que hacer aquí es, ¿qué pasaría si tú quieres hacer un producto cruz de un vector consigo mismo? La respuesta te va a dar 0 y lo podemos demostrar. ¿Por qué? Recuerda que esto se trabaja en el espacio vectorial de 3 dimensiones, es decir, que de forma general podríamos decir que las componentes del vector A son A1, A2, A3. ¿Por qué las pongo así? Porque estamos generalizando que A1, A2 y A3 puede ser cualquier número. Puede ser un 0, puede ser un 20, un menos 50, un menos 1000, un 3, un séptimo, etc. Entonces, poniendo A1, A2, A3, generalizamos que puede ser cualquiera de esos números. Entonces, si tú quieres colocar el producto cruz de un vector consigo mismo, te quedaría de la siguiente manera. I, J, K, A1, A2, A3, A1, A2 y A3. Escogemos la primera fila otra vez. Puede ser otra. Y te quedaría I, tapas fila y columna. Los que quedarían serían A2, A3, A2, A3. De esta forma te va a quedar esta parte. Luego va J, que sería con menos por los cofactores. Tapas fila, tapas columna y te quedaría A1, A1, A3, A3. Luego seguiría más K. Tapas igual fila, tapas columna y te quedaría A1, A2, A1, A2. Desarrolla los productos, sería A2 por A3, A2, A3, A2 por A3, A2, A3. Pero como multipliqué en esta dirección quedaría menos 2 a menos A2, A3. Luego sería menos J por A1 por A3, A1 por A3 aquí va a quedar menos A1 por A3. Luego más K y sería A1 por A2 menos A1 por A2. ¿Cuánto va a dar la primera resta? 0, ¿no? 0, Sí, no. 0. Si notan que todas dan 0, entonces la respuesta aquí va a dar 0. Es lo que les decía. Producto cruz de un vector consigo mismo les va a dar 0. Es en el único caso que les va a dar 0. ¿Sí la entendieron? Profe, ¿puede mostrar el ejercicio anterior? Es para tomarle una captura. Sí. Aprovechando que regresamos al ejercicio de esta pantalla, les comento que aquí en el producto escalar, o sea, el producto punto, el orden en el que colocaban los vectores no afectaba. Pero en el producto cross sí va a afectar el orden. Pero eso se va a ver hasta mañana como el orden. Sí va a afectar el orden porque va a cambiar los signos básicamente. Pero eso se hace algo mediante la mano que se conoce como la mano de la regla de la mano derecha. Pues se verá mañana. ¿Sí le entendieron estos dos ejemplos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, les voy a pasar lista. Recuerden que hay algunos de ustedes que todavía encienden su cámara casi hasta que voy a pasar lista. Sí, los voy checando. Entonces, manténganla encendida porque uno de estos días les voy a pasar lista tomando una captura de pantalla y los que aparezcan. ¿Sale? Entonces, carrera Ginés.